Bueno, en esta noche el tema o el título que Dios me dio para esta noche es En manos del alfarero. Vamos a Jeremías 18, 1 al 6. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, yo creo que muchos ya hemos oído de este versículo, de este pasaje famoso. Aquí Dios le dice a Jeremías que fuera a la casa del alfarero, ¿sí? Y que por medio de este pues él iba a recibir una palabra. Quiero enfocarme en este momento en el verso 4. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Algo que me parece curioso, que me marcó mucho, fue cuando el alfarero estaba creando la vasija y dice que se le dañó lo que él estaba armando en ese momento, y que él con ese mismo barro creó otra vasija. Me parece curioso porque hubiera podido ser de que, bueno, él estaba creando esta y él decidió: no, esta se me dañó, la echo a un lado y cojo algo nuevo y empiezo a crear otra nueva. Pero en este caso, pues no fue así. Él hizo de nuevo la vasija como a él le pareció que era mejor, pero con el mismo barro que ya había trabajado. Y eso lo podemos nosotros traer a nuestra vida, a este mundo, ¿sí? Nosotros como seres humanos fallamos, como seres humanos cometemos errores, pecamos todos los días. Y nosotros para Dios somos ese barro, ¿sí? Y Él es el alfarero. Él está en nosotros trabajando, Él está haciendo la vasija que Él desea, pero a veces vienen esos problemas o vienen esas circunstancias que hace que la vasija se dañe. ¿Y qué pueden ser esas circunstancias? El pecado, lo malo que podamos hacer, ¿sí? Y múltiples cosas. Pero como en el ejemplo del alfarero, él no rechazó ese barro con el que estaba trabajando, sino que decidió crear algo nuevo, algo mucho mejor. Nosotros con lo que podemos hacer o con lo que podamos vivir o cometer en nuestra vida, el hombre nos puede rechazar por una o mil cosas. Él nos puede rechazar, él nos puede hacer un lado, decir: no, usted no. O ejemplo, cuando usted va a una entrevista de trabajo, que usted lleva su hoja de vida y le miran las fortalezas o su experiencia y le dicen: ah, usted es bueno en esto, en esto, en esto. Ah, súper.
Y cuando le dicen, ¿y sus debilidades? No es que yo impuntual o me equivoco mucho, no sé, cantidad de cosas. Y le dicen, ah, bueno, listo, no nos llamen, que nosotros lo llamamos, ¿cierto? Y ese no nos llame, que nosotros nos llamamos, meten la hoja de vida en el archivo y nunca más aparece. Pero con Dios no es así. A pesar de que nosotros fallemos, a pesar de que nosotros cometamos nuestros errores, Dios no nos va a rechazar. Dios no nos va a dejar a un lado. Él nos toma así con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestros defectos. Y Él nos dice, yo te amo, tú eres valioso para mí. Sin importar qué hagamos o qué no hagamos, Dios no se fija en el pecado. Dios mira al pecador. Él mira es nuestro corazón. Para Él lo más importante somos nosotros. Para Él lo más importante es nuestra vida. Por eso Él siempre está allí, atento. Por eso Él siempre nos está corrigiendo. Por eso Él siempre quiere que nosotros seamos mejores. Por eso a veces nosotros tenemos que pasar dificultades. Porque de esos errores, como dicen, de los errores uno aprende. Y de todos esos errores y esas fallas que uno puede cometer, o esos procesos que uno puede vivir, eso hace que uno se vuelva mucho más fuerte. Eso hace que uno pueda superarse y decir, no, yo soy malo en esto y he pasado por esto y esto, pero he podido afrontar y ahora soy mucho mejor. Es importante que nosotros no miremos a Dios como el que nos rechaza o el que nos abandona o en el que en momento nos sentimos solos, sino que lo miremos como un Dios que es de amor, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que tiene control de nuestra vida. Y que podamos nosotros comparar ese ejemplo del alfarero con el barro y vernos a nosotros. ¿Será que yo me estoy sintiendo rechazado? ¿Será que en algún momento me sentí rechazado? Por mi familia, por mis amigos, por el compañeros de trabajo. Y sabemos que en este mundo las personas nos van a fallar, pero Dios no lo hace, porque Él nos ama, porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces cuando nosotros pasamos por circunstancias o estamos pasando, ejemplo, una depresión, un proceso fuerte, uno dice, no, yo me voy a encerrar en mi cuarto, no voy a hablar con nadie, yo mismo puedo arreglar mis problemas. O que usted reprime mucho, que diga, no, yo no necesito de nadie, yo no necesito hablar con nadie. Y va y se esconde allá. Nosotros necesitamos de alguien que nos ayude. Todos en algún momento tenemos alguna persona de confianza, una persona que nos inspira seguridad, en el que nosotros vamos cuando sentimos que no estamos bien. Nuestro lugar seguro, nuestra persona de confianza principalmente debería ser Dios. Porque volviendo al ejemplo del barro, cuando se dañó, ella solita no se arregló. O cuando a uno se le quiebra un vaso de vidrio, ella solita no se arregla.
la vasija o ese vaso o ese jarrón, lo que se haya quebrado, necesita de manos que lo ayuden a arreglarse. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, yo soy el barro, Dios es el alfarero, si yo estoy roto, ¿será que yo mismo me puedo sanar? ¿Será que yo mismo puedo decir, no, yo estoy bien y no pasa nada? Necesitamos de las manos que nos ayude a sanar. Porque una vasija no se puede arreglar por sí sola. Necesita de manos expertas para que se arregle. Y uno puede decir, no, esta tal persona me ayudó, ¿ok? O tal persona me hirió. Las personas nos pueden quebrar, nos pueden hacer quebrar, nos pueden lastimar. Pero esas personas no nos pueden arreglar correctamente. ¿Por qué? Porque van a haber heridas o van a haber fisuras o van a haber cosas que no van a quedar completamente arregladas. El que es experto en lo suyo, él sabe qué pegante echarle, cómo ponerlo, qué ponerle para que se pegue bien. El que es inexperto le echa cualquier pegante a eso y que salga para pintura rapidito, ¿cierto? Que se me dañó un zapato, ay, eso compro pégalo, que le echo eso ahí y ya me voy para la calle, no pasa nada. Y más adelante por allá se le salió esa suela. Y uno queda como que, bueno. Entonces nosotros lo arreglamos con nuestros propios medios, a lo que teníamos ahí a la mano, rapidito. Y aunque fue la solución más rápida, no fue la más efectiva. Aunque fue lo primero que vimos allí, no fue lo mejor. ¿Fue provisional? Sí. ¿Fue lo que nos solucionó en el momento? Sí. Pero eso no nos duró para siempre. Ya es diferente cuando usted dice, no, se me dañó el zapato. No, vamos a donde el zapatero, que él tiene su pegante especial, él lo cose, bueno, y ahí 10 años más con ese zapato. A ella es diferente, porque fue a manos expertas para que le ayudaran a arreglar el zapato. Asimismo pasa con nuestras vidas. Nosotros necesitamos de manos expertas, de la mano poderosa que nos ayude a sanar. ¿Y cuál es esa mano poderosa? Dios. Solamente Él sabe cómo sanarnos a nosotros. Solamente Él sabe qué corregir. Solo Él sabe cómo moldearnos, porque Él nos conoce bien. Ni nosotros mismos nos conocemos tan bien como Dios nos conoce a nosotros. Entonces, ante una dificultad, ante un problema, muchas veces nos refugiamos en cosas o en personas que no nos van a ayudar, que tal vez fue la solución de ese momento, pero no fue la solución que necesitábamos, la solución real, que nos sanara esa herida, que nos sanara ese corazón, eso que a alguien nos haya causado. Entonces, teniendo en cuenta de que nosotros somos el barro, ¿qué representa eso? Nuestra vida. El barro representa nuestro corazón y el barro representa nuestra mente. Dios moldea nuestra vida, Dios moldea nuestra mente y Dios moldea nuestro corazón. Porque
lo necesitamos. Él desea hacer de nosotros esos hijos y esas hijas que son mejores cada día, de esos hijos y esas hijas que los ama, que lo ama. Pero Él necesita que nosotros pongamos también de nuestra parte. Si yo deseo que mi vida sea transformada, ¿qué debo hacer? Abrirle las puertas a Dios, decirle: Dios mío, yo quiero que usted me ayude. Porque uno sabe que uno en su propio conocimiento y con sus propias fuerzas no lo puede hacer. Nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón debe ser ese barro que se deje manejar por Dios. Nosotros debemos ser ese barro que, aunque se dañe 1, 2, 3, 4 veces, se deje manejar por Dios. Porque no somos un producto terminado, estamos en el proceso, sí. Y gracias a Dios, porque Él es el que nos ayuda cada día. Pero no podemos decir de que no, yo ya voy a la iglesia, ya llevo 1 año, tanto tiempo, yo ya estoy, mejor dicho, hecho. Nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente debe ser ese barro fácil de manejar. Porque Dios no va a moldear algo que esté duro, seco y que repelente. Él necesita de algo suave, manejable. Y nosotros debemos ser ese barro, manejable por Dios. No dejarnos manejar por el mundo, por las personas. Que la gente diga: no, se tiene que hacer esto y esto y esto, y uno: sí, yo tengo que hacer esto. Solamente Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y si Él nos dice a nosotros: usted tiene que hacer esto, o debe hacer esto, o tiene que alejarse de aquello, uno lo debe hacer. Pues es el deber ser, ¿cierto? Porque si queremos ser esos hijos que obedecen a Dios, debemos hacerlo. Sin importar cuántas veces podamos ser quebrados en el proceso, sin importar cuántas veces podamos llegar a ser lastimados, sin importar cuántas veces podamos llegar a ser nosotros rotos, debemos dejar que Dios nos moldee, que Él nos ayude, que Él nos sane. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros estar todo el tiempo con una herida y decir: yo estoy bien, que su cara dice que está bien, pero su corazón sabe que no lo está? ¿De qué sirve que usted afuera diga: yo estoy súper, no pasa nada, en mi casa excelente, pero cuando usted llega se encierra y solamente es llorar y culparse? ¿De qué nos sirve? No estoy diciendo que esté mal que uno llore, que uno... Sí, porque todos pasamos por eso. Y el llorar es una manera nosotros de desahogarnos, de poder liberar todo eso que nos oprime. Pero no está bien quedarnos allí. Tenemos que sacudirnos, pedirle a Dios que nos ayude y continuar. Pero para que Dios obre nuestra vida, nosotros debemos permitirle a Él el acceso. Porque Dios es un caballero y Él no se va metiendo así, como dicen, como perro por su casa. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Él es un caballero. Dios es un caballero. Él no va entrando, buenas, vengo, ta, ta, ta. No. Él dice que Él está a la puerta y llama. Entonces nosotros estamos dispuestos a abrirle la puerta de nuestro corazón, a abrirle la puerta de nuestra vida, a abrirle la puerta de nuestra mente para que Él nos transforme, para que Él quite todas esas cosas que no están bien. En todo ese proceso, cuando nosotros estamos en el caminar con Dios, pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, que una vez se dice, Dios mío, pero ¿por qué es que yo paso tanta cosa, una tras otra, tras otra? No he terminado de salir de una y entro a otra. Salgo de una y vuelvo y paso, pero ¿qué es lo que pasa? Porque en la palabra lo dice, en esta vida vamos a tener aflicciones. Pero lo importante y lo más maravilloso es que no estamos solos, porque Dios está con nosotros y porque Él ya ha vencido al mundo. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos esas dificultades, a pesar de que nosotros tengamos todos esos tropiezos, aunque fallemos en el camino, como les decía anteriormente, eso nos ayuda a nosotros para mejorar. Porque cada desierto que nosotros pasemos no es para siempre, es temporal. Las dificultades son temporales. Todo lo que pasamos es temporal. El proceso es temporal. Pero como hijos de Dios tenemos la confianza y la plenitud de que estamos pasando por un proceso, sí. Pero a diferencia de nosotros, de las personas del mundo, es que nosotros tenemos a Dios. De que estamos pasando por un momento débil donde nos sentimos mal, pero sabemos que Dios está con nosotros, que Él está sosteniendo nuestra mano, que Él no nos suelta a pesar de lo que pueda o no pasar. Porque no nos podemos confiar en las personas del mundo. Porque usted, como dice, en las malas que se conoce a los amigos. Si uno está en las buenas, tiene plata, viaja, le va bien. Vea, mejor dicho, los amigos están ahí todo el tiempo. No que vamos, no hágale, que yo no sé qué, Pero usted se quedó sin empleo, no tiene plata, lo echaron de la casa, mejor dicho. ¿Será que el amigo le dice, venga que yo le doy techo, venga que yo le doy de comer, venga yo le busco trabajo, venga yo lo ayudo? ¿Será que vamos a encontrar personas así? Puede que lo hayan, sí, como puede también que no. Porque así cuando gente te ve bien, entonces está allí. Pero cuando las personas te ven mal, entonces dicen, no, ese muchacho ya no tiene cómo gastarme, entonces me va a buscar otro. Por eso no debemos confiar en el hombre, sino que debemos confiar en Dios. Que sabemos que Él es nuestra roca, que sabemos que es Él el que nos extiende sus manos y que nos tiene ahí sostenidos todo el tiempo, sin importar qué tan largo sea el proceso que estemos llevando. Entonces estamos nosotros dispuestos a abrirle la puerta de nuestra vida a Dios y decirle, obra, sabiendo todo lo que conlleva el proceso, sabiendo todo lo que vamos a pasar. Si uno se pone a pensar en todas las dificultades que uno va a pasar, pues uno dice, no, pues, ¿para qué? Mejor me quedo así quietico como estoy. Pero nosotros sabemos de que
Vamos a pasar por dificultades, sí. Vamos a pasar por pruebas, sí. Pero sabemos que al final vamos a tener nuestra recompensa. Que al final es que vamos a estar nosotros con Dios. Que vamos a estar allá en el cielo. Entonces vamos a permitir de que Dios obre nuestra vida. Vamos a permitir que nosotros, que hagamos de nuestra vida ese barro que se deje manejar y moldear conforme a Dios así lo quiere. Porque ahí lo dice en la palabra, que el alfarero hizo la vasija como a él le pareció, mejor le pareció. Entonces estamos dispuestos nosotros a decirle a Dios, siga, hágale, que yo tengo toda mi fe y confianza en usted. A veces hay cosas que nosotros debemos romper en nuestra vida, o que a veces Dios nos quebranta para podernos moldear. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, no, es que, o uno escucha personas que dicen, no, es que yo soy así y así me voy a quedar y voy a morir así y nada me va a hacer cambiar y no sé qué. Yo he conocido gente que parados en la raya que dicen, yo soy así y así me voy a quedar, yo no necesito cambio de nada, yo así estoy bien. Pero cuando nosotros empezamos a vivir con Cristo, vea, créame que todo eso que usted está diciendo se le va a caer. Porque hay muchas cosas en nosotros que debemos quitar. Entonces, ¿qué son aquellas cosas que debemos romper o pedirle a Dios que moldee de nosotros? Tal vez el orgullo, tal vez la mentira, la falta de fe, los malos pensamientos, la falta de perdón. ¿Qué es aquello que hay en nuestra vida que nos impide ser moldeados por Dios? ¿Qué es aquello en nuestra vida que está frenando e impidiendo que Dios nos moldee tal cual como Él lo quiere? Y nos podemos encerrar en decir, es que yo soy así y así me voy a quedar. Pero entonces, ¿usted cree que Dios va a obrar en alguien que dice, es que yo soy así y así me voy a quedar? Si usted decidió abrir las puertas a Dios de su corazón, de su vida, para cambiar, tenemos que hacerlo con todo, completo, o sea, el paquete completo. No puedo decir, yo acepto esto, pero esto yo no lo voy a cambiar. Es que yo soy orgullosa a morir y no voy a cambiar. Es que si ella me la hizo. Y cuando a veces, porque nosotros lo hacemos, decidimos quitar eso, pero cuando somos quebrantados en eso, duele más. Cuando Dios mete su mano y le dice, es que no es lo que usted diga. Ahí es donde decimos, ay Dios mío. No es lo que nosotros digamos o no es lo que nos parezca mejor. Es lo que a Dios le parezca mejor. Como les decía, es Él el que nos conoce bien. Es Él el que sabe lo que es mejor o no para nosotros. Si Dios le dice a usted, usted tiene que quitar ese orgullo, si usted tiene que quitar esa falta de fe, esa falta de perdón, de alguna u otra manera Dios lo va a quebrantar en eso. Y usted en el momento no lo va a entender o va a renegar o va a decirle a Dios ¿por qué? No lo vamos a entender en el momento. Pero más adelante, ¿sí? Más adelante vamos a entender por qué Dios quebrantó eso. Porque Él quería moldearnos completamente, hasta el detalle más mínimo.
hasta lo más mínimo Él quiere moldear de nosotros. Entonces estamos nosotros dispuestos a quitar todo aquello que frena ese moldeo de Dios en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a caminar, valga la redundancia, en ese camino que es doloroso, pero que sabemos que es lo mejor que podemos hacer? ¿Estamos dispuestos a estar en las manos del alfarero? Debemos doblegarnos para poder ser usados y moldeados. Como les decía, una vez dice, yo no quiero, y no, y no, y no. Pero hay momentos en el que Dios dice sí, y sí, y sí. Si queremos ser moldeados conforme al diseño de Dios, debemos doblegarnos a aquello que vemos que nos está obstaculizando. Tal vez nuestro carácter, nuestra forma de pensar, tal vez a amistades, a personas. ¿Qué es aquello que debemos quitar de nuestra vida? ¿Qué es aquello que está frenando nuestro crecer en Dios? Y así como Él hace la obra en nosotros, así como Él la empieza, así Él la termina. Él la perfecciona. En Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Él no nos va a dejar a medias, porque Él no es un Dios de que empiece un trabajo y lo deje ahí a medias, no. Así como a veces uno ve en casas que empezaron una construcción, un segundo piso, y hay mitad de ladrillo y los otros ladrillos nunca más los pusieron. Quebrados. Vamos a hacer esa vasija terminada. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos. Eso sí, no podemos decir, no, mañana Dios ya termina la obra conmigo, yo ya estoy la vasija prolija, perfecta, espectacular. Sabemos que todos estamos en el proceso, que todos vamos ahí, pasito a pasito, que Dios está moldeando en nosotros, pero no sabemos cuándo Él la vaya a terminar. Lo que sí tenemos seguro es que Él la va a terminar, que Él nos va a perfeccionar de pies a cabeza. Sabemos que el único perfecto es Dios, porque como seres humanos, como les decía al inicio, pecamos, fallamos, cometemos errores, así que perfecto no. Que hay gente que dice, no, yo jamás me equivoco, ni un error cometo. La gente que más dice eso, ay, vea. Entonces no podemos decir que no cometemos errores, no podemos decir que no fallamos, porque sí lo hacemos.
Dios no quiere que seamos una simple vasija. Él quiere hacer de nosotros una vasija de honra. Él no nos escogió simplemente para hacernos una simple vasija. Dijo, no, yo voy a escoger a este y bueno, hago esta vasija y ya, chao. No. Él nos escogió para hacernos una vasija de honra. Porque así como el alfarero y el barro, como está en la palabra, que dice que el primero estaba haciendo la vasija, se le dañó y luego hizo una mejor como a él le pareció. Y dice en el siguiente verso que el Señor le habla a Jeremías que así somos nosotros. Somos el barro y Dios es el alfarero. Dios no va a hacer de nosotros una simple vasija. Él quiere hacer de nosotros una vasija de honra. Él quiere hacer de nosotros una vasija prolija. Él quiere hacer de nosotros una vasija especial. Que cuando usted lo vean, que usted vaya caminando por la calle, le digan, y hoy ese que lo que tiene, lo ve diferente. Ya no camina igual, ya no viste igual. ¿Qué le habrá pasado? Pues que Dios está orando, que Dios lo está moldeando, que Él abrió su corazón y dejó que Dios obrara en él. Él quiere depositar en nosotros eso que Él nos quiere dar, eso especial, sus dones, sus talentos. Él quiere que nosotros lo honremos, Él quiere que nosotros lo amemos sobre todas las cosas, que le sirvamos, que seamos uno con Él. Pero ¿cómo vamos nosotros a hacer eso? Dejándonos moldear por Dios. En las manos santas. Como les decía, el mundo nos puede arreglar. Puede decir, no, yo te pongo esto y ya, perdón por hacerte tal cosa. Y usted dice, bueno, sí, perdón. Pero usted aún sigue con esa herida, con eso en el corazón. O usted dice perdón de afuera, no, yo te perdono. O la persona puede decir, lo perdono o te pido perdón de afuera, pero de corazón hacia adentro. Con Dios es bien o nada. Él nos va a hacer como Él desee, que a veces no nos va a gustar lo que vamos a pasar en el camino, pero va a ser necesario. Van a ser necesarias todas esas veces que vamos a ser quebrantados, quebrados, rotos, porque cuando somos débiles, Él se perfecciona en esa debilidad en nosotros. Él nos hace más fuertes. El hombre te puede quebrar, pero no sanar completamente. En cambio, Dios nos sana, nos transforma y crea una mejor versión de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a ser la mejor versión. Que tal vez uno dice, no, yo quiero hacer esto y esto, pero no me da. Yo quiero dejar de hacer esto, pero paciencia y confiémosle en nuestra vida a Dios. Vamos a hacer la mejor versión que Dios quiere para nosotros. Y aunque nos cueste, y aunque sea difícil, lo vamos a hacer. Porque estamos agarrados de la mano de Dios. Porque Él es el que nos está moldeando. O sea que si Él nos tiene de su mano, muchachos,
puede venirse lo que se venga, puede rompernos la persona que sea, pero Él, con todos esos pedazos, con todos esos rotos que tengamos, Él viene y nos reconstruye de nuevo. No iguales, mejores. Ahí donde usted está, yo le invito a que se ponga de pie, que podamos meditar en esta palabra, que podamos pensar en que realmente estoy siendo ese barro que se deja moldear por Dios. ¿Será que sí estoy dejando que Dios cambie en mí esas cosas que no están bien? ¿Será que no me he doblegado a cosas? Si usted siente que le hace falta, porque a todos nos hace falta una u otra cosa, hable con Dios. Dígale, Dios mío, ayúdame en esto, en esto y en esto. Tú sabes cómo soy, más que nadie, tú me conoces. Pero ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser esa mejor versión de mí. A esa vasija de honra que tú quieres hacer en mí. Esa vasija que te ama, esa vasija que te sirve. Esa vasija que siempre está contigo.